Bienvenido a este día maravilloso, un día en el que la presencia de Dios, como lo decimos cada mañana porque así lo creemos, va a descender a tu casa. Hoy es un día especial, es domingo 21 de junio en Colombia, domingo en el cual se celebra el Día del Padre, y queremos decirle a todos los padres que nos ven en este momento que el Señor te bendiga. Felicidades en tu día, esfuérzate y sé valiente porque Dios tiene cosas grandes para ti, una gran responsabilidad acompañada también de una gran bendición. Bendiciones a todos los padres, que el Señor sea con ustedes en este día. Amén. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que leamos un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Juan. Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18. Vamos a leer. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Está hablando Jesús y dice: vendré a vosotros. ¿Sabes? Una de las cosas que de pronto más fuerte le pega a las personas, más fuerte es para ellos o es para todos nosotros, es el no poder reunirnos juntos como familia, como hermanos, congregarnos, abrazarnos, aún visitar a nuestros familiares y estar con ellos. Y creemos que cuando no vamos al templo muchas veces y como no tenemos ese contacto con los demás, quizás nos hace mucha falta esa parte para sentir la presencia de Dios. Pero el Señor Jesús dijo: ¿saben en qué tienen que alegrarse? Tienen que alegrarse en que ahora que yo me voy al Padre, siempre van a tener con ustedes mi presencia. Dice, siempre van a tener en ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Así que ahora que de pronto no podemos reunirnos juntamente, abrazarnos y compartir como familia, como hermanos, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la presencia de Dios no depende de otras personas. La presencia de Dios no depende del templo. La presencia de Dios no depende de un ministerio de alabanza o de estar viendo cara a cara a tu pastor. La presencia de Dios en tu vida depende única y exclusivamente de que el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el que el Señor Jesús dejó para que llenara tu vida en todas las áreas, esté poderosamente moviéndose en ti. Así que en esta mañana yo te invito a que invites al Consolador y le digas: hoy, Consolador, Espíritu Santo de Dios, tú que lo llenas todo en todos, hoy llena mi vida, Espíritu Santo de Dios, hoy lléname. Y aquí donde estoy, permíteme sentir tu presencia. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, en este momento nos presentamos delante de ti, mi Dios, para clamar hoy, para un clamor, Señor, juntos, cada uno en casa, aquí conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Un solo clamor que se levanta y te dice: Espíritu Santo, ven y llénanos, 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 llénanos en esta mañana. Ahora permítenos sentir la presencia del Padre aquí en mi casa, aquí en mi alcoba, aquí en mi sala, en mi oficina donde estoy en este momento trabajando. Espíritu Santo de Dios, ahora tú que estás en mí, aviva mi vida y permíteme sentir la presencia del Padre. Permíteme entrar en comunión con mi Creador en esta mañana. Oh Dios, permite que tu Santo Espíritu, Dios, ahora avive nuestras vidas con fuego y nos haga sentir tu presencia de manera poderosa, Dios. Gracias, Señor, porque así lo harás hoy. Así lo harás hoy en nuestras vidas, en esta hora. Así lo harás hoy, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y vamos a seguir clamando ahora, pero ahora vamos a hacerlo en adoración. Y yo te invito a que entres en la presencia del Señor con esta adoración, amado, en tu hogar. Y ahora abrázala y no la sueltes. No la sueltes ahora, porque lo que viene va a ser el sello perfecto para lo que Él ha sembrado en esta adoración. Antes de esto, yo quiero invitarte a recordar la programación que tenemos esta semana. El día lunes, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, se estará publicando diariamente a través de nuestra página de Instagram. Te invitamos a seguir esa cuenta de Instagram.
Monte de Sion Barranquilla. Búscanos en Instagram. Cada día, 8 a.m., vamos a publicar una pequeña cápsula, una cápsula de vida, palabras de aliento, palabras de confrontación, palabras que te van a llenar tu vida de la verdad necesaria para avanzar cada día. Te invitamos a que mañana, 8 de la mañana, sintonices esa cuenta de Instagram, Monte de Sion Barranquilla, y te conectes con nosotros. El día martes, de martes a viernes, 5:30 de la mañana en adelante, tenemos el tiempo de intercesión por el Facebook, Monte de Sion, una iglesia lista, nuestra página oficial, con la pastora Iris cada mañana, cada madrugada allí, orando, intercediendo, porque la gloria de Dios te guarde, te proteja y que su propósito se cumpla en nuestras vidas. El día miércoles, 9 de la mañana, tiempo de ayuno. Amén. Un tiempo de vida, de refrigerio, de palabra de aliento, de ánimo, de verdad sembrada en tu vida en mitad de la semana, el miércoles 9 de la mañana. En el Facebook también, Monte de Sion, una iglesia lista. Y este jueves tenemos nuestra primera transmisión destinada a los jóvenes y será por la cuenta de Instagram Monte de Sion Barranquilla. Este jueves a las 8 de la noche, hora de Colombia, iniciamos nuestra transmisión para los jóvenes por Instagram. Te invitamos, va a ser un tema muy especial, algo que le va a servir a todo joven en este tiempo tan difícil que estamos enfrentando. Y este viernes, 8:30 de la noche, hora de Colombia, por el Facebook Monte de Sion Barranquilla, gran vigilia. Una vigilia especial a cargo del pastor Wilson Romero, la pastora Iris de Romero. Te invitamos a que no te la pierdas. Y el domingo, el servicio dominical, siempre a las 9 de la mañana. Para la iglesia de aquí de Barranquilla, les recordamos que este sábado a las 4:30 de la tarde tenemos nuestra segunda reunión virtual de iglesia por la plataforma Meet. Los invitamos a todos a que se conecten, que estén atentos para la iglesia de aquí de la ciudad de Barranquilla. Recuerda que hoy, una vez finalice el servicio, te vas a la página de Facebook Monte de Sion, una iglesia lista, y a las 10:10 o 10:15 más tardar inicia el saludo de los pastores Wilson e Iris, siempre con las conclusiones del tema que se ve cada día. Así que te invitamos a que hoy, finalizando el mensaje, te conectes a esta página también de Facebook Monte de Sion, una iglesia lista, para que veas el saludo en vivo. Y recuerda que la prédica está disponible tanto en Facebook como en YouTube los días domingos. Ahora te dejamos con la predicación de la palabra a cargo del pastor Wilson Romero. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias nuevamente por su confianza y acompañarnos en este domingo especial. Gracias porque nuevamente estás ahí conectado con nosotros. Y este es un tiempo especial. Te garantizo que va a ser un día especial para ti, porque lo que vamos a tratar hoy es algo que tiene que ver con la iglesia. Hay una palabra clave para tiempos de confusión y eso es lo que hoy vamos a mostrar. ¿Cuál es esa palabra clave para tiempos de confusión como los que estamos viviendo? Por eso, ahí donde estás, vamos. Si puedes levantar tus manos y pedirle a Dios que te hable. Invitar a Dios para que entre a tu casa, a donde estás, para que se mueva con libertad, para que toque tu vida, toque los tuyos, aun si no están contigo, donde quiera que estén, para cuando tú puedas compartir esto con ellos, ellos también reciban. Ahí donde estás, dile: Señor, me rindo a ti, me presento necesitando más de ti. Te pido que tu Espíritu Santo me arrope, me ministre, abra mi entendimiento, trate con mi vida, me ayude a resolver cada situación que tengo que enfrentar. Hoy rindo todo lo que soy, espíritu, alma, cuerpo. Dile, y descanso en ti. Si te encontrabas afligido, afligida, tenías angustia, estabas desanimado, desanimada, o aún enfermo o enferma, vamos, levanta tus manos y que Dios
ese Dios vivo, en el nombre de Jesucristo, tome absoluto control y se lleve todo lo que te quiera impedir que tú recibas hoy. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos. Es un día de fe, es un día para que recibas con fe, para que no dudes que Él puede hacerlo, porque para Él no hay nada imposible y para el que cree todo es posible. Así que ahí donde estás, cualquier cosa que te esté impidiendo que recibas hoy, échalo fuera, sácalo de ti. Cualquier cosa, si es desánimo, el desánimo se va. Si es tristeza, la tristeza se va. Si es una dolencia, en el poderoso nombre de Jesucristo se va. Si es una carga, un problema que no has resuelto, el poder de Jesucristo toca tu vida. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento inunda tu vida, tu ser. Y el ambiente ahora se llena de esa paz. El ambiente donde estás, en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios es un Dios bueno que quiere esa paz para ti. Si tú la quieres, tú la pides y la recibes. Eso es lo que Él dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Haz eso hoy. Clama por la presencia de Dios. Clama por su verdad. Clama para que vengan tiempos diferentes para tu vida. Clama para que ya nada te esté atando y que tú permanezcas esclavizado a algo, esclavizada a algo. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día donde la luz va a resplandecer en el poderoso nombre de Jesucristo. Y ya lo está haciendo Él. Ahora lo está haciendo. Y como te decía al principio, a manera de introducción, la palabra clave para estos tiempos de confusión donde se maneja mucha información y mucha de ella es una información engañosa, esa palabra clave es discernimiento. Discernimiento. Y hoy vamos a ver un poco al respecto. Qué bueno que estás ahí y qué bueno que estás listo, que estás lista para recibir lo que Él tiene para ti, lo que el Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo, tiene para ti. Vamos a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 14, un versículo que tocamos la semana anterior, porque está relacionado. La semana anterior hablábamos de que solo con sabiduría de lo alto, refiriéndonos precisamente a que para poder enfrentar este mundo que está tan confundido, lleno de maldad, lleno de mentira, había que tener sabiduría de lo alto. Y utilizábamos este versículo y lo vamos a leer nuevamente hoy. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Crucial el discernimiento. Cuando hablamos de discernimiento, que es poder distinguir entre una cosa y otra a través de los sentidos o la inteligencia, esa es la definición secular. Nosotros estamos hablando y nos estamos refiriendo no de ese discernimiento natural, sino del discernimiento espiritual, que no se hace con los sentidos físicos, que no se hace con la inteligencia terrenal, sino que se hace a través del Espíritu Santo, de esa sabiduría que da el Espíritu Santo, de eso que el Espíritu Santo revela a tu espíritu y que te da a conocer las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Estamos hablando de ese tipo de discernimiento, que no está basado en inteligencia terrenal, sino en inteligencia del cielo. Discernir, distinguir entre el bien y el mal. ¿Y por qué es necesario? Porque este es un tiempo de mucha confusión para la humanidad. Este es un tiempo donde la información se está manejando de forma encarnizada, para decirlo de alguna manera. Y muchos pasan una información sin corroborar si es cierta o no, algunos con intención de confundir, y no todo, como decíamos el mensaje pasado, lo podemos aceptar. Entonces, esto
sucede con toda la información que el mundo maneja en todas las áreas. Pero ¿qué tal con la información que la iglesia maneja? Tú dirás, no, de esa no debemos cuidarnos. Pero precisamente el tema de hoy tiene que ver con esto. Porque de esta información que surge de la iglesia, también hay que usar ese discernimiento espiritual para solo a través de ese discernimiento darle cabida. Y el título del mensaje de hoy es Las vírgenes prudentes. ¿Por qué le colocamos este título, Las vírgenes prudentes? Porque la iglesia en la Escritura es comparada como eso, como una virgen que espera a su esposo para cuando venga celebrar las bodas, lo que le llaman las bodas del Cordero. Y hay una parábola que el Señor compartió con sus discípulos, referente a las vírgenes, precisamente. Entonces comenzamos con este primer punto de este tema que espero te mantengas ahí conectadito, conectadita, no te desenfoques, no te distraigas. Mantente ahí conectado porque es importante que tú entiendas este punto de el discernimiento como clave para hacer las cosas que Dios quiere en tiempos como los que estamos viviendo. Entonces, el primer punto es, no todos los tiempos son iguales y la iglesia los debe enfrentar con discernimiento. No todos los tiempos son iguales y la iglesia los debe enfrentar con discernimiento. Y nos vamos a basar precisamente en esa parábola en Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 5. Mire, antes de leer los versículos, en el tiempo pasado, cuando Cristo estaba con los discípulos, la forma en que ellos manejaron todo el movimiento del Evangelio, Él se compartía las buenas noticias, todo lo que ellos vivieron y experimentaron, todo eso lo manejaron de una determinada manera. Cuando Cristo estaba con ellos, llegaron unos discípulos de Juan y le preguntaron, Maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? Y Jesucristo les dijo, bueno, mientras el esposo esté con ellos, ellos no tienen necesidad de ayunar. Pero llegará el momento, les dijo Jesús, que el esposo les será quitado y ahí es donde ellos van a tener que ayunar también. Entonces, mientras ellos, esta iglesia que comenzaba, estaban al lado de Cristo, ese ayuno, según Jesús, para ellos no era necesario. Y espero que me vayas entendiendo. Y la forma en que ellos compartían era una forma abierta. Hablando de también de cierta manera. Jesucristo predicaba en la sinagoga, predicaba ahí enfrente del templo y muchos respetaban esos mensajes. Ellos lo hacían abiertamente. Eso fue un tiempo de ese comienzo de iglesia. Pero luego llegó el momento donde Jesucristo fue crucificado, luego resucita y se va, y ellos empiezan a vivir un tiempo diferente. Pero el tiempo que vivieron con Jesús los preparó para vivir ese tiempo diferente después que Jesús se fue y empezó una persecución tremenda en contra de la iglesia. Vamos a leer Mateo 25 del 1 al 5, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo quiero, porque esta porción es larguita, pero quiero basarme en estos 5 primeros versículos. Está hablando en parábola de la representación de la iglesia como vírgenes, como virgen. Esa esposa que está esperando, esa novia que está esperando al esposo. Y habla de que se causa una división. 5 son prudentes y 5 insensatas. Entendiendo esta enseñanza o esta analogía, está refiriéndose a una iglesia que el 50%, o sea, porque de 10, 5 son prudentes y 5 son insensatas. De 10 vírgenes, 5 son prudentes, 5 insensatas. Entendiendo esto, de la iglesia, el 50% es prudente y el 50% insensata. ¿En qué se basaba la prudencia y en qué se basaba la insensatez? Dice que las insensatas tomaron sus lámparas sin aceite, mientras que las prudentes llevaron sus lámparas con aceite y con aceite de reserva. ¿Y qué fue lo que pasó? El aceite es el combustible que hace que la lámpara pueda estar prendida por tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que el esposo se tardó en venir y todas, dice, cabecearon, se adormitaron. Y los versículos que vienen dice que cuando llegó el esposo, todas se despertaron, ¿verdad? Cuando ya se anunció la llegada del esposo, las que tenían aceite guardado pudieron correr y estar listas cuando el esposo llegó. Las que no fueron precavidas en guardar aceite, esas les estaban pidiendo aceite a las que lo habían guardado, y ellas dijeron: no, vayan ustedes y compren, porque si les damos a ustedes se nos acaba a ambas, así que vayan ustedes y compren. Y cuando estas fueron a comprar, ya el esposo llegó, abrió las puertas, entraron las que estaban listas, y las que no tuvieron esa precaución, esa prudencia de guardar aceite, no pudieron entrar. ¿Qué nos enseña en cuanto al tema que estamos viendo este día? Ese guardar, ese aceite que es el combustible para mantener encendida tu vida espiritual. Ese combustible que se necesita para enfrentar cualquier situación, cualquier tiempo, cualquier temporada. Es de lo que hablamos. No todos los tiempos son iguales. Y en esta enseñanza de que el Señor se tardó, quiere decir que la iglesia pasó por varios tiempos, etapas, procesos. Pero hubo un 50% que aprendió de esos procesos para enfrentar los tiempos que venían de acuerdo a ese nuevo tiempo, a esa nueva etapa y a ese nuevo proceso por el que tenía que pasar. ¿Por qué? Porque aprovechó y guardó lo que aprendió para poderlo usar en ese nuevo tiempo. Como hicieron los discípulos con Jesús. Cuando estaban con ellos, tuvieron que aprender todo lo que Jesucristo les enseñó. Como por ejemplo, Jesucristo al principio los mandó de 2 en 2 para que fueran y compartieran el mensaje a las casas. Y que predicaran ese evangelio y que sanaran los enfermos y que echaran fuera a los demonios, etcétera, etcétera. Y ellos aprendieron eso con Jesús. Y ellos fueron de 2 en 2. Pero Jesucristo les dio una recomendación. Les dijo: ustedes tocan en esa casa
Y si ustedes dicen, la paz sea en este hogar, y si es una casa de paz y lo recibe, ustedes entran y habitan ahí y quedan ahí. No se van a hoteles, sino que se quedan en esa casa y ministran esa casa. Así que es interesante porque eso que ellos aprendieron, dice, y si no lo reciben, ustedes solamente se sacuden sus sandalias y se van. No les van a insistir, por favor, mire que esta es la salvación, mire que no. Sacuden sus sandalias y se van. Esas personas que no les permitieron entrar, asumen sus consecuencias. Esa fue la enseñanza de Jesús. ¿Preparando qué? A una iglesia no débil. Preparando una iglesia que más adelante, cuando Él se fuera, iba a enfrentar persecución. Porque cuando tú vienes a presentar el Evangelio y lo presentas como si fuera una súplica porque es por ti, porque mira que no. Traigo una palabra de vida. Traigo una palabra de paz. ¿La quieres? No, es que mira que tal y cual. Bueno, listo. Cualquiera puede decir, no, pero es que hay que ser amorosos, hay que ser... Ahí estás demostrando amor. Pero también estás demostrando o estás motivando o enseñando preparación. La iglesia tenía que estar preparada para un tiempo muy complicado, muy difícil. Y ese tiempo complicado llegó. Porque después que Jesucristo se fue, vino un tiempo fuerte de persecución, de sufrimiento. Ya los discípulos no podían estar abiertamente. Ya los discípulos no se podían reunir en un lugar como antes se podían reunir. Y tuvieron que estar huyendo de una ciudad a otra. Y la iglesia se tuvo que acomodar. La iglesia se tuvo que replantear. Ya ellos nada hacían con añorar lo que antes estaban viviendo, sino que entendieron que entró un nuevo tiempo, el Señor nos preparó, ese es el aceite. Entonces nos preparó, guardamos esa preparación, aplicamos eso para la transformación, para enfrentar un nuevo tiempo. ¿Está usted listo para enfrentar un nuevo tiempo como iglesia? ¿O usted va a estar añorando lo que se vivió antes de esta pandemia? ¿Piensa usted que las cosas van a ser iguales? ¿Cree usted que deberían ser iguales? Por eso es necesario el discernimiento. Por eso es necesario, porque el discernimiento da prudencia. Y de eso se trata este primer punto. Así que vamos a pasar a este segundo punto. Este segundo punto dice así: una iglesia inteligente oye el consejo de ser prudente y sencilla que Cristo le da. Repito, una iglesia inteligente oye el consejo de ser prudente y sencilla que Cristo le da. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 10, versículo 16. Y vamos a entender este punto. Dice así este versículo: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Mateo 10, 16. Repito, dice así: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Así que en el anterior punto hablábamos de cómo esta iglesia se divide en un 50% se hace insensata y un 50% prudente. ¿Por qué? Porque aprovecha los tiempos. Cuando hay un tiempo de facilidad, se nutre de ese tiempo de facilidad y se prepara para el nuevo tiempo que viene, entendiendo que no todos los tiempos son iguales.
Y el Señor precisamente les da ese consejo. La iglesia tiene que ser prudente como serpiente y sencillo como paloma. Tiene que ser sagaz, tiene que ser entendido, tiene que discernir para no caer en trampas, para poder lograr sus objetivos. Prudente como serpiente. Pero también tiene que ser sencillo, humilde, dejarse dirigir como paloma. Y es importante, iglesia. No podemos permitir que la arrogancia entre en nuestras vidas. Y más a los que estamos encargados de guiar a las ovejas, a los consiervos. No podemos permitir que la arrogancia, que el orgullo entre a nuestras vidas. Y el Señor recomienda, es necesario que seas prudente, cauteloso, sagaz como la serpiente, astuto, pero que también seas sencillo, humilde, dispuesto a dejarte guiar, porque es necesario esa guianza. El que piensa que los tiempos hay que manejarlos de la misma manera, no está utilizando mucho ese discernimiento. El que piensa que cada etapa, cada proceso es igual, está siendo niño y requiere todavía de lechecita. Aunque seas un líder, aunque seas una persona que está encargada de guiar un rebaño. Tenemos que entender que cada tiempo tiene esa preparación, esa capacitación, esa oportunidad que hay que aprovechar. Y que de ese tiempo hay que guardar para poder enfrentar el tiempo que viene, sea cual sea mejor o sea más difícil. Pero hay que guardar y de lo que se ha aprendido para poder usarlo en este tiempo que viene. Nosotros como iglesia vivimos un tiempo. Y este tiempo a la iglesia se le conoció así, injustamente, digo yo, injustamente, porque no todos pensamos de la misma manera. No todos predicamos los mismos mensajes. Pero se le conoció como la iglesia de la prosperidad, porque se enfocaba mucho el mensaje en cómo alcanzar el éxito, cómo alcanzar grandeza, cómo ser una persona próspera. Y se utilizaban versículos bíblicos. Y esos versículos están ahí, no son mentiras. La iglesia empezó a tomar un formato. Y yo quiero que usted, ahí donde está, discierna, le pida al Señor sabiduría. En el saludo de la semana pasada nosotros decíamos ese versículo, Santiago, capítulo 1. El que requiera de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará sin reproche. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde esa parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, o sea, el 50% prudente, el 50% insensata, yo creo que es un tiempo así parecido como el de este, donde la iglesia va a tener que tomar su posición. Algunos piensan que las cosas van a seguir igual como antes. Otros creemos que no, que ese tiempo de esa prédica, de ese mensaje de prosperidad, ya no puede seguir. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué? ¿Acaso no es bíblico? ¿No? Nosotros hemos hablado de que el Señor quiere que nosotros prosperemos, así como prospera nuestra alma, que prosperemos en todo, sí. Esa es una porción bíblica, está ahí. Pero no se puede sacar de su contexto, ni se puede entonces
enfocar todos los mensajes basados en eso, porque este no es el centro de la Biblia. Y es lo que ha pasado. Ha pasado que la iglesia tuvo su tiempo donde, por lo menos en toda esta zona de Occidente, todos nuestros países se predica con libertad, no hay ninguna restricción. Hay otros países que sí tienen su restricción y que sí están viviendo una persecución y que ellos entienden que no pueden tener una iglesia como aquí en Occidente se tiene. ¿Por qué? Porque aquí en nuestros países tenemos un lugar cómodo donde llegar. Entre más cómodo, más atractivo. Si yo puedo escoger entre un templo con aire acondicionado o con calefacción, dependiendo del lugar donde estés y el clima del lugar donde estás. Si es un lugar frío, pues requiere de calefacción. Si es un lugar caliente, requiere de aire acondicionado. Entonces, a ti te ponen a escoger en qué iglesia quieres estar. En aquella que tiene unas sillas muy cómodas, aquella que tiene aire acondicionado o calefacción de acuerdo al clima, aquella que se muestra la prosperidad y el lujo. La tendencia de las personas obviamente es a mi comodidad. No se está pensando en el mensaje, se está pensando en la comodidad. Y no quiere decir que en esa iglesia el mensaje no sea bueno, pero lo que estamos buscando en primera instancia es la comodidad. Y nosotros tuvimos el privilegio, en un tiempo bastante largo, de ser una iglesia que está cómoda. Una iglesia donde todos nos habíamos enfocado en tratar de brindar comodidad a sus asistentes. Tratar de brindar mensajes que le ayudaran a prosperar, a que entendieran que Dios era un Dios que bendecía. No se predicaba tanto de persecución, se predicaba mucho de provisión, de crecimiento, de emprendimiento. Y ya los ministros no parecían tanto pastores, sino ya parecían más motivadores. Lo que está de moda. Y las personas que tienen comezón de oír, pues les gusta. ¿Será que tenemos que continuar con esa misma iglesia? ¿Y por qué pregunto? Porque se está manejando información que hay ciertos consiervos, ministros, y sé que no lo hacen con mala intención, pero que están peleando con los gobiernos terrenales. Porque no podemos permitir que las iglesias vengan cambios. Tenemos que exigir que se nos dé el mismo derecho de una licorería, de una discoteca. Y que si las personas van a regresar a la iglesia ahora, que regresen los ancianos, que regresen los niños, que regresen, y se exige todo esto. Y se pelea dando un discurso bastante carismático, dando un discurso que entusiasma, pero lo que hay que discernir es si es correcto. Lo que hay que discernir es si viene de parte de Dios. Porque, como les digo, no dudo que no sea de manera premeditada, intencional, para engañar o para confundir, sino lo que puede estar creyendo esta persona que está dando ese tipo de discurso. Y la iglesia ahora le toca decidir si ese es el discurso que le agrada y lo va a tomar, o si piensa que el tiempo de esa iglesia
de esa iglesia que habla solo de la prosperidad, de esa iglesia que presenta solo la comodidad, de esa iglesia que promete solamente el crecimiento y el éxito y no nos advierte de persecución. Si esa es la iglesia que tenemos que empaparnos o seguir en este momento. Nos toca tomar la decisión, iglesia. Y es importante revisar los argumentos. Ser prudente como la serpiente y sencillos como paloma para dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el discurso que estoy escuchando muy frecuentemente, y con respeto a los que lo dan, no estoy de acuerdo. Y tengo que plantar una posición para la congregación que me ve. Es que tenemos que ser prudentes en este tiempo. Yo quiero tener mi templo y llegar con mis hermanos, abrazarlos. Yo quiero predicar y ver la motivación que hay en mis hermanos. Yo quiero abrazarlos y besarlos, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a todos. Quiero recibirlos, quiero que como antes lo hacíamos, nos postramos en el piso y adoramos rostro a tierra. Pero si la ley dice que no se puede, es que no se puede. Y le digo por qué. Para mí es un discurso irresponsable que alguien diga que la cuarentena, ahora entendemos, ahora ha quedado descubierto que esta cuarentena, el propósito era cerrar las iglesias. Por favor, es una irresponsabilidad decir eso. Tal vez no sabemos de dónde proviene ese virus, pero de que es real, es real. Pregúntele a los médicos, muchos enfermos en cuidado intensivo. Pregúntele a la familia de los médicos que murieron. Pregúntele a la familia de las enfermeras que fallecieron cuidando enfermos. ¿Cómo van a decir que la cuarentena fue inventada para cerrar las iglesias? Es una forma de proteger. Aunque me digan ingenuo, este virus es demoníaco. Este virus parece que tuviera una astucia demoníaca. Este virus no mata así por así, pero sí contagia. Contagia, y muchos contagiados no muestran síntomas, son asintomáticos. Muchos contagiados solo presentan aparentemente como un resfriado. Pero cuando entran en contacto con una persona que sí es vulnerable, porque maneja otro tipo de enfermedades ya agregadas, entonces ahí es donde viene el problema y la muerte. Y es ahí donde tenemos que aprender prudencia. Óiganme, la cuarentena, el Señor la recomendó para que su pueblo no muriera. Quiero que sepa eso, que aquí está escrito, que en aquellos tiempos, cuando no se manejaba toda la medicina que se maneja ahora, era necesario que se guardaran, que fueran impuros, como les decían, por un determinado tiempo, para evitar ciertos contagios. ¿Y estaba Dios con ellos o no estaba con ellos? Sí estaba con ellos, pero ese mismo Dios le daba las directrices para proteger a ese pueblo, y ese pueblo tenía que ser prudente. Cuando Cristo recomienda la prudencia, Él la mostró cuando en las 3 tentaciones que le hizo Satanás, ahí las que aparecen en los evangelios.
Le mostró. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, hacer milagros para un beneficio. Hacer milagros para satisfacer un deseo fuera del tiempo de Dios. Ahí es donde hay que ser prudente. Y él lo fue. Y lo que dijo es, no solo de pan vive el hombre. ¿Podía convertir las piedras en pan? Claro que podía. O cuando este diablo lo llevó al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate. Que Él mandará a tus ángeles y le muestra con la palabra. Él mandará a tus ángeles para que tu pie no tropiece. Y le contesta el Señor, prudente, no tentarás a Dios. Porque claro que lo podía hacer. Claro que lo podía hacer. Pero el Señor no fue nada arrogante, nada orgulloso. Y dijo, no tentarás a Dios. O cuando le ofrecían los reinos, si postrado me adoras, le dijo el diablo. Él dijo, no, esos son brillos falsos. Solo a Dios adorarás. Entonces, puede que haya una muy buena intención y un buen discurso. Que hay que regresar a las iglesias, que nos quieren cerrar la iglesia. No, la cuarentena no es para cerrar las iglesias. La cuarentena es prevención. Es que los países no son tontos. La cuarentena no le conviene a los países. Se les viene abajo la economía. Todo el mundo anda preocupado por la economía. Es más, los gobernantes que no quisieron oír que era recomendable esa separación de las personas por un tiempo. Por un tiempo, no están diciendo para eternamente y para siempre. Y la prudencia debe hacerse así. Moisés le tocó separarse 40 días y subir a la presencia de Dios. Fue necesario esa separación. Pero mire lo que pasó después, mire que el pueblo cómo se... Sí. Porque ese tiempo, en vez de aprovecharlo sanamente, lo desaprovecharon. Y es lo que está pasando con muchas personas. Tenemos que ir de cuarentena en cuarentena, no porque el gobierno quiera cerrar las iglesias, sino porque aún las iglesias, los cristianos, somos incapaces de pensar en otros, sino pensar en nosotros. Es que ya no aguanto, es que ya me quiero reunir, es que ya quiero abrazar. Hay gente que no ha debido morir. No, pero es que están muriendo más de abortos. ¿Sabe quién es responsable de eso? No son los gobiernos. Ese mensaje nos correspondía a nosotros. Mensaje de transformación, no de prosperidad. Pero la iglesia no lo logró en ese tiempo donde nos dieron todas las comodidades. Ahora pretendemos que vamos a regresar a las iglesias. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero no podemos estar alimentando la rebeldía en las personas. De que si no entran los viejos y si no entran los niños, entonces que no entre nadie. Los ancianos todavía no pueden entrar y los niños todavía no pueden entrar. Los niños pueden pasar asintomáticos fácilmente y los ancianos, muchos de ellos corren riesgo. Entonces no confías en Dios. Claro que confío en Dios. En ese Dios que recomendó, óigame, hay cosas puras y hay cosas impuras. El Dios que recomendó la cuarentena para proteger al pueblo, al resto del pueblo, cuando alguien estaba contaminado. Ese mismo Dios. ¿Será que Dios no creía en Él mismo? Hay unas recomendaciones que tenemos que seguir para vivir. Y esa es parte de la obediencia. Entonces, hay dos posturas que usted tiene que manejar, iglesia,
con discernimiento. Yo le digo la mía y no le digo, esta es la de la prudencia, no. Puede que usted considere que esta es la del necio bobo, como dijo algún pastor a los que pensamos que la palabra no está presa y jamás podrá estar presa. La palabra nunca, nunca podrá estar presa. Porque aún en el tiempo donde no existían las redes sociales, esa palabra llegaba y nos llegó, te llegó a ti y me llegó a mí. Escrita por Pablo desde la prisión. Tardó tiempo en llegar, pero llegó, porque jamás podrá estar presa. Entonces, si no podemos regresar a los tiempos mañana para evitar que sigan habiendo muertos de nuestra propia iglesia, todavía hay la oportunidad. Pero dice algún pastor, es que el plan es que ahora van a cerrar las redes para que las iglesias no... Bueno, cuando llegue eso, estaremos preparados. Pero ahora, iglesia, prudencia. Y yo invito a eso. Invito a mis consiervos, prudencia. Sí, en los países donde ya se puede entrar, prudencia. Cuide sus ovejas. Prudencia. Porque no sabemos qué más puede venir. Y revise si estoy errado. Revise basado en las Escrituras. Aquellos que dicen, no, porque es que esto es cuestión de fe y si yo creo que no me va a pasar nada, no me pasa nada. Sí, está bien. Pero Dios advierte. Y usted puede salir a repartir alimentos, usted puede salir a ayudar al necesitado con prudencia, con sencillez, como la paloma. Algunos piensan, y ese es el último punto, que los rudimentos son la esencia y que si no tenemos un templo, no somos iglesia. Algunos piensan que es necesario estar cerquita para ser iglesia. Algunos piensan que si yo no impongo manos, Dios no va a hacer la obra. Algunos piensan que si no tengo la oportunidad de predicarle de cerca a las personas, no se van a convertir y no se van a salvar. Y este punto dice, los rudimentos de Cristo solo son un medio para llegar a ser una iglesia lista. Los rudimentos de Cristo, no estamos hablando de rudimentos del mundo. Los rudimentos de Cristo. Y cuando nos referimos a rudimentos es la base de la enseñanza. Esos rudimentos. Base de la enseñanza, lo básico. Eso básico. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra. O sea, todo esto sí es bueno, es básico, pero sirve para prepararte para que puedas ir más allá de estos rudimentos. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Oiga bien, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y es que los rudimentos no son malos. O sea, el que ha crecido, el que ha madurado, es porque los ha practicado. Pero si en algún momento este libro es quemado por ahí, quiere decir que entonces como yo no leo las Escrituras, ¿me voy a ir al infierno? ¿O será que si yo me aprendí ya las Escrituras de memoria,
Yo tendré que seguirla leyendo porque como es un rudimento que la palabra exige, entonces si no la leo no soy buen cristiano. Y resulta que ya esa palabra me la grabé en el corazón y la aplico y mi vida demuestra que la aplico. Es bueno, te ayuda a crecer. Pero es solo eso, un rudimento. Que en tiempos de crisis puede que puedas hacerlo o puede que no puedas hacerlo. ¿Cómo harán las personas allá en Siria que tienen que estar viviendo en un hueco? ¿Será que esas personas no podrán ser salvas porque no se están congregando en una iglesia cómoda? Y lo que le quiero transmitir a la congregación, a aquellos que me ven, a aquellos que están conectados, tenemos que tomar una decisión. ¿De qué 50% queremos ser? ¿Insensatos o prudentes? Yo solo estoy planteando una postura diferente a la que otros han planteado. Y sé que en este momento hay esa división, hay esas posturas. Pero en este momento es tiempo de buscar la presencia de Dios. Es tiempo de permitir que el Espíritu Santo traiga discernimiento. Es tiempo que todo lo que pudimos hacer antes de esta cuarentena, de esta pandemia, todo lo que pudimos aprender, ahora lo empecemos a aplicar. Y que la transformación se vea en este tiempo. Y que alcance esa madurez para discernir entre el bien y el mal. No hay barreras para que tú ahí donde estás recibas un milagro. No hay barreras para que esta palabra, que es desde Barranquilla, Colombia, llegue a España, llegue a Italia, llegue a Suiza, llegue a cualquier parte del mundo. No hay barreras. Mientras esté en estas redes y se permita, es posible. Si las cancelan, podremos hacer otra cosa, pero jamás la palabra estará presa. A eso me refiero. Y cuando alguien en tono arrogante dice, a mí nadie me va a impedir imponer las manos, si es que el milagro no lo haces tú, lo hace Dios. Si hasta aquel hombre entendió eso, no siendo israelita, no siendo judío, aquel hombre que su siervo estaba enfermo y mandó por ayuda a Jesucristo. Y Jesucristo estaba dispuesto a ir a la casa de este hombre. Y el hombre le dice, no es que no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque entendía el poder de esa palabra. Entendía que no tenía, el mismo Jesús no tenía que ir a imponer las manos. El mismo Jesús. Ahora yo voy a ponerme a pelear con un gobierno porque no me dejan imponer las manos. Sí, yo estoy convencido que la palabra tiene poder. Y que ahí donde tú estás, si hay una enfermedad y declaramos no mi palabra, la palabra del Dios Altísimo, que por la llaga de Jesucristo trae sanidad a la humanidad, tú recibes sanidad y nadie te lo puede impedir. Yo quiero que la iglesia retorne a su templo. Ese es mi deseo. Quiero abrazar a mis hermanos. Ese es mi deseo. Quiero poder predicar desde cerquita, ver los rostros de los que están recibiendo esa palabra. Ese es mi deseo. Pero si eso no se puede dar por la situación, no voy a llorar por eso. Voy a adecuarme a la situación. Voy a ser prudente, sagaz y saber de qué otra manera puedo ser efectivo para llegar.
y lograr que se cumpla el propósito de Dios. Y yo espero que ahora que empiecen a permitir aquí que podamos reunirnos, nosotros vamos a ser prudentes. Vamos a darnos un tiempecito con calma. Vamos a esperar qué se mueve, cómo se mueve. Vamos a continuar de alguna manera reuniéndonos de esta forma. No vamos a arriesgar la salud de ningún miembro de la congregación. Otros tendrán sus precauciones. Sabrán que necesitan 2 metros de distancia. Pero hay que ser prudente. Hay que ser prudentes. Y mire, los países donde más muertes ha habido son donde sus gobernantes, por los comentarios que hacían, han hecho que los ciudadanos sean indisciplinados. Porque si ellos dicen, no, yo no creo que se deba usar mascarilla, los ciudadanos, aunque después estén diciendo, no, que sí se debe usar, no, ya dijeron que no. Entonces, ¿quién los entiende? Pierde credibilidad. Y entonces ahí viene la cantidad de muertes que ha habido. Y como lo decía, yo no puedo justificarme que han muerto más por abortos o por suicidio que por coronavirus. Bien, es verdad. Pero esto no debería hacernos pensar que el culpable es el gobierno. Porque a quien nos encargaron la palabra de salvación fue a la iglesia, no a los gobiernos de la tierra. Entonces sería responsabilidad nuestra por no haber hecho nuestro trabajo en su debido tiempo. Y hay que asumir con humildad, con mansedumbre, nuestra responsabilidad. No podemos volver de la misma manera. La iglesia no puede volver a predicar los mismos mensajes. La iglesia tiene que preparar a un pueblo para que sea un pueblo valiente. No un pueblo ñoño, un pueblo valiente. Un pueblo que esté dispuesto a disfrutar de los beneficios, pero también, si viene persecución, a enfrentarla sin temor. No a desequilibrarse emocionalmente porque, ¿qué vamos a hacer? Imagínense lo que hubiese pasado allá en el tiempo después que Cristo subió a los cielos. Cuando perseguían a las familias, cuando los querían obligar a que renunciaran al nombre de Cristo, si no, los niños eran entregados a los leones. Y ellos preferían ver morir a sus hijos, pero no renunciar a Cristo, porque fueron preparados antes, con una enseñanza no teórica, práctica. Y la iglesia necesita ser así de firme para ser una iglesia lista. Dios te ama y te capacita y te prepara. Ahí donde estás, vamos. No dudes que el poder de Dios te visita y su amor te arropa y su fuerza te llega. Porque aunque no imponga manos sobre ti, el Espíritu Santo está en tu casa. Allá está tu casa. Él está haciendo la obra, Él no ha parado. Nadie lo puede frenar. Él es el que convence, redarguye. Y los milagros se hacen con su poder. Los templos son necesarios en los tiempos que se pueda. Cuando no se puede, el Espíritu se mueve y trae libertad, y trae sanidad, y trae restauración. Pudre el yugo. Él lo hace. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Vamos. Levanta tus manos. Dile, Dios, dame sabiduría. Ayúdame a tener discernimiento. Son tiempos donde es necesario tomar una postura. Y la tenemos que tomar. Dame sabiduría, Señor. Dame discernimiento.
Todo lo que había aprendido antes, ayúdame a aplicarlo ahora en ese tiempo. Si tú estás llegando apenas, tú no sabías nada de esto, de iglesia, de Dios, te digo algo. Dios en este tiempo de crisis está llamando a las almas y les está diciendo, yo estoy aquí y extiendo mi mano. Y si estás sufriendo, si estás viviendo dificultad en tu vida, si no estás conforme con ella, el Señor te está diciendo en este momento, Jesucristo es la respuesta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que da el Espíritu Santo para que te dé sabiduría, te dé discernimiento y sepas qué es lo que viene, qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Hoy puedes decirle, reconozco que tú eres Dios. Reconozco que Jesucristo murió por mí. Puedes decirlo, vamos. Y me acerco a ti. Y te acepto como Señor y como Salvador. Cambia mi vida. Dame las fuerzas que necesito y la sabiduría que necesito para vivir una vida diferente. Vamos, dile. Y levanta tus manos en libertad. Dile, te recibo hoy. Toma el control a partir de ahora. Renuncio al pecado. El pecado es todo lo que te desvía de la plenitud que Dios quiere para ti. Entonces, dile, renuncio al pecado. Renuncio a vivir a espaldas tuyas. Y a partir de ahora, busco tu rostro, Señor. ¿Lo hiciste? Qué bueno. Desde aquí te envío un abrazo. Eres parte de la familia. Pero también has encontrado vida. Has encontrado salvación. Y no salvación solamente de un infierno, sino salvación de cada situación que quiera destruirte aquí en la tierra. Si hay situaciones que quieren destruirte en tu vida, entonces ahora repréndelas, porque tienes la autoridad, no de criatura de Dios, sino de hijo de Dios, hija de Dios. Reprende toda adicción que haya en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Reprende toda enfermedad. Dile, no la acepto, se va afuera. Reprende las dolencias. Dile, no tengo por qué aguantar este dolor y en el nombre de Jesucristo lo echo fuera. Porque es que Él dijo precisamente que vino a libertar el cautivo, a abrir las prisiones de los presos, a traer sanidad a los enfermos, a libertar a los endemoniados. Él vino a eso. Esto no lo estoy inventando yo, esto no te lo estoy transmitiendo para que creas que en mí está el poder. No, es algo que ya Él decretó, declaró sobre tu vida y que lo único que tiene que pasar es que tú lo creas y lo reclames en el nombre de Jesucristo. No en tu nombre, no por tus fuerzas, no por tus obras, en el nombre de Jesucristo, por la obra que Él hizo, morir por ti en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y estar sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti todo el tiempo. Recibe la sanidad. Vamos, recíbela con fe sin dudar. Estás libre de dolencia. Se rompe todo yugo, se pudre el yugo. Y toda adicción se va de tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesucristo. Aquel que había estado angustiado, fuera la angustia. El que había estado en depresión, no hay razón para estar deprimido. Aun cuando sea un problema biológico en ti.
El poderoso Dios trabaja en tu cuerpo. Él lo hizo. Y ordena todo lo que tengas que ordenar para que tú seas sano de esa depresión. Para que seas sana de esa depresión. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por este día de libertad. Dale gracias a Dios. Vamos, ahí donde estás. Dile, Señor, soy libre. Dilo, decláralo. Soy libre. Cualquiera que sea la aflicción, cualquiera que sea el problema, soy libre. Dios trae provisión a las vidas, trae provisión a las familias, trae salud, trae paz, trae reconciliación a estas familias, Dios. Trae unidad y sobre todo, envuélvelos con tu amor, Padre. Dales sabiduría para que puedan discernir entre el bien y el mal y tomar una decisión, una posición, si son parte de la iglesia prudente o la iglesia insensata. Si aprovechan este tiempo para utilizar lo aprendido para que su vida sea diferente a partir de ahora. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, bendigo tus familias y en el nombre de Cristo volvemos a vernos, si Dios lo permite. Bendiciones.